Hola a todos, mi nombre es Ricardo Moreno, soy el director del Grupo de Investigación Diversia y junto a Miriam Díaz Vega y José Luis López Bastias presentamos la comunicación Competencias Docentes para el Diseño Universal para el Aprendizaje, marco conceptual del funcionamiento del estudiante, en el cual tenemos es trasladar la experiencia resultante de haber aplicado un programa formativo de 10 horas de duración a un conjunto de maestros de educación infantil de un centro de línea 2, compuesto por 2 hombres y 6 mujeres, donde se incorporaban también los docentes refuerzo por COVID, en el que se perseguía el principal objetivo de comprender el marco conceptual del funcionamiento de los estudiantes, es decir, el funcionamiento humano determinado como la participación en una actividad concreta, en una ocupación significativa, propositiva, para, en este caso, los estudiantes, como es la participación en la educación, desde la perspectiva de la terapia ocupacional aplicada a la educación y a los educadores, nos permite entender y nos permite trasladar a los participantes cuáles son los orígenes o al menos los principales puntos a los que hay que atender para desarrollar un adecuado diseño universal para el aprendizaje, en este caso aplicado a la educación infantil. La evaluación que se realizó a los participantes fue una evaluación pre-post en la que se aplicaron 2 herramientas específicas, la escala TAPE, Teacher Efficacy for Inclusive Practice de Cardona Mortó, y la guía para la educación inclusiva, que es básicamente la adaptación de la tercera edición revisada del Index for Inclusión desarrollado por Booth y Ainscope. En la evaluación inicial, antes de la intervención, antes del desarrollo del programa formativo, la autoeficacia de los docentes y de los participantes para la atención, el desarrollo del diseño universal para el aprendizaje y particularmente para la atención de las situaciones de diversidad en el aula, se presentó unas modas de 3, 4 y 5 y además presentaba puntuaciones dispersas en torno a los valores 1 y 2. Debe resaltarse que la escala de evaluación de esta herramienta era del 1 al 6, partiendo del totalmente en desacuerdo hasta el totalmente de acuerdo. Los aspectos clave de la formación pretendían trasladar a los participantes que debemos restar importancia al diagnóstico, es decir, no debe focalizarse la atención en el diagnóstico que puede presentar un estudiante determinado dentro del aula, sino intentar entender la importancia del diseño universal desde el origen y detectar las posibles áreas de participación en las que se encontrarán mayores debilidades. Esto pasa por comprender el funcionamiento del niño para desarrollar cualquier tipo de actividad y más particularmente las actividades de aula. No podemos comprender la participación en el aprendizaje del mismo si no entendemos cómo funcionamos en el desempeño de una ocupación y cómo desarrollamos nuestra intervención dentro del ámbito educativo, por lo que detectar esas áreas débiles, restando importancia al diagnóstico, se convierte en una herramienta cardinal para poder abordar ese diseño universal y entender por qué debe desarrollarse desde el origen. Porque a fin de cuentas lo que sucede en el aula y lo que nos encontramos cuando tenemos estudiantes con diversidad que no desarrollan adecuadamente las actividades, que no mantienen el mismo ritmo que el resto de compañeros, que presentan necesidades educativas específicas, pues no deja de ser otra cosa más que un efecto dominó que comienza en lo general y termina en la persona. ¿Y por qué comienza en lo general? Porque todas las actividades que desarrollamos las desarrollamos en un contexto concreto. Todo lo que hacemos, desde niños hasta adultos, lo hacemos en un contexto específico y en un entorno determinado. Cada contexto se compondrá de entornos y cada entorno favorecerá que desarrollemos unos roles específicos, unos papeles concretos dentro de esos escenarios que son los entornos, y dentro de los contextos desarrollaremos las actividades. Y cada actividad va a presentar un conjunto de demandas. Serán los distintos requerimientos que va a efectuar la actividad, pues, de objetos, de espacio, de materiales, para poder ser desempeñada. Y esas demandas las personas las satisfacemos utilizando o poniendo en práctica tanto estructuras como funciones corporales. Factores personales que se van a ajustar a esas demandas tal y como están planteadas. Nosotros partíamos en la formación de presentar la imagen de una silla calzada con unos libros. La silla, como se puede ver en la imagen, cojea. No sabemos el motivo por el que cojea, pero lo calzamos con algún elemento. De manera que intentamos regular ese conjunto que es la silla para intentar mantenernos sobre ella. Esa calza, esa cuña, esos libros que aparecen en la pata más corta, lo que representan es la adaptación curricular que en muchas ocasiones aplicamos a posteriori y que lo que nos permite es conseguir que la silla se asiente para que deje de cojear. Pero la silla es mucho más compleja, como veremos más adelante, porque realmente
Si partimos de esta perspectiva en la que decimos que todas las actividades y todo el desempeño del ser humano, y en particular del niño, en las áreas de ocupación y en este caso en la educación, se hace en un contexto concreto, todo lo que hacemos se hace siempre en un momento determinado y en un espacio determinado, a través de la cobertura de esas demandas que puede presentar la actividad, que pueden ser de objetos, de espacios, de demandas espaciales y sociales, de acciones, de temporalización o de secuenciación, a través de los factores de la persona, que son las estructuras corporales y las funciones corporales. El equilibrio en estos tres elementos es el que favorece que la actividad se desarrolle. Y en el caso concreto de la actividad educativa, de la actividad de aula, no va a ser diferente. Presentará un conjunto de demandas, se va a desarrollar en un escenario específico dentro de un momento discrecional y el estudiante tendrá que desarrollar o poner en marcha, desplegar un conjunto de factores que le permitan hacer frente a esas demandas. Todo lo que sucede en el aula, todas las actividades que desarrollamos en el aula, obligan a que pongamos en marcha esas funciones y esas estructuras específicas. Por tanto, no podemos entender que haya un mal funcionamiento. Lo que tenemos que entender es que la actividad se ha diseñado sin atender a las distintas características, a los distintos factores que tendrán que desplegar los estudiantes. Por ello, la silla es un elemento que nos podemos encontrar en cualquier contexto, como un niño. En cualquier escenario puede estar presente y en el asiento es donde desarrollaríamos las actividades, apoyados siempre en esas estructuras y funciones corporales que son las cuatro patas de la silla. Y para poder desarrollar adecuadamente la actividad necesitaremos que estos cuatro puntos de sostén se mantengan de la manera más equilibrada posible. Y por ello, las adaptaciones que colocábamos en la pata de la silla resultan insuficientes y necesitamos llevar a la práctica ese diseño universal para el aprendizaje que parta de la idea de que pueden contar estudiantes que van a tener una de esas patas más corta que la otra y por tanto tendré que desarrollar toda mi actividad docente favoreciendo un conjunto de elementos que faciliten y fomenten la participación de todos de manera equitativa. Estas patas de las sillas, esas estructuras corporales, por ejemplo, hacen alusión, esto es lo que veníamos a explicar en el curso, que las estructuras corporales hacen alusión a todas las partes orgánicas, a las partes físicas del cuerpo, aparatos y sistemas, músculos y tendones, sistemas en general, el aparato osteoarticular, funcionan elementos neurológicos, todas las partes físicas componen estructuras, y a partir de ellas desarrollamos las funciones, perdón. Todas las estructuras jugarán funciones en áreas diferenciadas. Unas funciones sensoriales relacionadas con la aferencia de información, unas funciones mentales, cognitivas, afectivas, perceptuales, que lo que van a hacer es procesar toda la información que hemos recibido a través de las sensoriales para generar un movimiento a través de un conjunto de funciones neuromusculoesqueléticas, entre las cuales quedará recogido incluso el propio esquema psicomotor del estudiante. Una vez finalizada esta formación en la que se generaba este marco conceptual, en la que se generaba un mapa que les permitiera además a los participantes tomar decisiones identificando cada uno de los elementos en el momento en tiempo real, en el momento del diseño de la actividad, en el que ya quedaran integrados incluso las funciones ejecutivas, en el que quedaran integradas las distintas funciones corporales a través de los distintos ejemplos de diseño que se pudieran realizar. La percepción de autoeficacia, medida nuevamente una vez finalizada la formación, incrementa sensiblemente y nos encontramos ahora con modas de 5 y 6 sin que haya valores por debajo del 4. Las ideas que destacan los participantes es que una vez concluido el curso son conscientes de que tienen más capacidad para hacer frente a las individualidades del aprendizaje, al haber comprendido cómo estas funciones y estructuras corporales entran en juego y cómo debemos atenderlas desde el origen. Al mismo tiempo, también resaltan que tienen más recursos para afrontar la diversidad en el aula y entienden que hay necesidad de ofrecer al menos dos elementos diferenciados. Múltiples formatos de acceso a la información a través de las distintas aferencias sensoriales y, por tanto, cubriendo esas funciones sensoriales y de ofrecer múltiples formatos de expresión de aprendizajes y no quedar con uno solo. Al mismo tiempo, son conscientes de la importancia que tiene el diseño del entorno y de las propias actividades del aula. Es decir, no solamente el diseño del espacio, sino de las actividades, que al mismo tiempo, que intenta cubrir una función estética y organizativa, tiene que permitir también ser útil en esa oferta de múltiples formatos de acceso a la información, de manera que se conviertan en espacios de dotación de información multicanal.
Estos elementos sientan las bases para que se pueda aplicar el diseño universal del aprendizaje. Y aunque es cierto que durante este inicio de curso haremos una evaluación de seguimiento con los participantes para poder ver si la puesta en práctica de los conocimientos impartidos nos permiten ver si esa autoeficacia incrementa en ese periodo de seguimiento, está claro que la formación ofertada a los estudiantes ha permitido un cambio en su eficacia, un cambio en la percepción de sus capacidades para diseñar las actividades de aula y para atender a la diversidad, y por tanto se establece un marco conceptual muy claro en cuanto a cómo funciona el estudiante dentro del aula, que puede ser de gran utilidad para el desempeño profesional de los maestros. Sin más, muchas gracias y quedamos a su disposición para todas las preguntas que puedan realizar.